Aceleraron el paso cuando vieron cómo lentamente en el horizonte el sol comenzaba a ocultarse. Cada segundo transcurrido era vital. La caravana se movía lo más rápido posible sobre un desgastado sendero, vigilando con temor el retorcido bosque que los rodeaba. Los árboles secos se cernían sobre ellos, dibujando sombras largas y grotescas. Los pocos animales que se atrevían a vivir en ese lugar, depredadores de aspecto demencial, se alejaban de ellos instintivamente. Sabían que el anochecer estaba cerca, y mientras esos viajeros permanecieran en sus dominios, él iría a cazarlos primero. Cerca de una docena de hombres y mujeres caminaban tan rápido como les permitía sus piernas, cargando el poco equipaje que habían logrado salvar. Los carruajes en los que viajaban sufrieron un terrible percance. Un grupo de bandidos les tendió una emboscada. Los guardias lograron hacerlos huir, pero era demasiado tarde. Esos insensatos lograron asesinar a los caballos, y sin ellos, un viaje de un par de horas le tomaría más de un día. Se encontraban en medio del bosque. Avanzar o retroceder significaba lo mismo a estas alturas. Así que los pasajeros decidieron seguir adelante. El servicio de transporte ya les había advertido sobre bandidos antes de emprender el viaje. Por eso el gran sacerdote Krimer iba en compañía de los pocos pasajeros que por una razón u otra necesitaban llegar al este con prisa, arriesgando sus vidas con ese servicio de carruaje que era todo menos barato. Pero era lo más seguro que se podía conseguir. El hombre de Dios ya había visto a esa criatura antes, usando los poderes de la luz sagrada para ahuyentarlo. Sabía que solo en la sombra representaba una amenaza. Pero nunca antes había pasado esto. Nunca antes se había encontrado con un grupo de bandidos tan estúpidos para adentrarse a la mitad del bosque y atacarlos allí. Casi siempre suelen esperar al final del recorrido, pensando que un viaje como ese dejaría a los guardias exhaustos. Los muy ilusos no sabían que al igual que sus víctimas no podrían salir antes del anochecer. Se condenaron. Los viajeros le preguntaban a Krimer qué tan lejos estaba el final del tortuoso bosque, y él, con el afán de calmarlos, solo repetía: No teman, dentro de poco dejaremos este bosque atrás. La luz nos protege. Podía mentirles tanto cuanto quisiera, pero el sol se ocultaba y la muerte seguía a sus pasos. Al final, sucedió lo inevitable. Fueron tragados por la oscuridad. Todos temblaron al ver cómo el último rayo de sol se perdía en el horizonte. En esta ocasión, no fue un suave atardecer. Fue como si el sol cayera muerto desde el infinito hacia las montañas, devorado por la tierra y enterrado en tinieblas. Los pasajeros lo sabían. Tenían que usar cada pequeño fragmento de su ser para ahogar su llanto. Los guardias se acercaron al sacerdote, formando entre todos un pequeño círculo. La salida estaba a unas cuantas horas de caminata. Si la bestia se distraía con los ladrones antes, quizás tendrían una oportunidad. Laida Ludwig, una joven de 16 años de cabellos dorados y hermosos ojos azules, tomó con fuerza la mano de su madre, mordiéndose los labios para no gritar. Cualquier ruido fuerte podría atraerlo. Sintió como la cálida mano de su madre la sujetaba con fuerza. Laida volteó su cabeza y aún en esta oscuridad punzante pudo ver el rostro de su madre, el cual le sonreía tenuemente bajo esa luz creada por el sacerdote, pensando: Por favor, Dios bendito, ilumina nuestro camino. Que la bestia sienta la calidez de tu luz y se apiade de nosotros los desdichados. Krimer era incapaz de sentir a la bestia. Quizás realmente fue primero por los bandidos. Dejó que su corazón tuviera una pizca de esperanza. Volteó la cabeza y sonrió a los viajeros, una sonrisa que devolvió la fe a todos los presentes. Laida se sintió más segura al ver esa sonrisa y se la devolvió. Esto terminaría pronto. Llegaría al gran imperio de Ironfolk y se encontraría con su padre. Nada ni nadie podría evitar eso. Era lo que más deseaba en el fondo de su corazón: ver el rostro de su padre nuevamente, ser una gran familia feliz. Nadie podía interponerse en ese sueño, ni el monstruo más terrible de este mundo. Cerró los ojos, liberando un pequeño e inaudible suspiro. ¿Verdad, padre? Cuando volvió a abrirlos, vio dibujado en el rostro de Krimer la mueca de terror más horrenda que haya visto jamás. Su corazón se detuvo por unos segundos. Los pasajeros voltearon lentamente la cabeza. Allí, al final del grupo, parado a pocos centímetros de ellos, se encontraba el monstruo, el cazador nocturno, mirando fijamente al sacerdote, sonriendo,
mostrando esa imposible hilera de dientes manchados en sangre de alguna desdichada presa. Sus brillantes ojos turquesas observaban directamente sus almas. A pesar de tenerlo a sus espaldas, nadie pudo hacer un solo movimiento. Se quedaron paralizados del terror, y la bestia abrió ligeramente la boca. El sacerdote soltó un largo grito. Extendiendo su mano, lanzó una descarga de luz sagrada que parecía impactar a la criatura. Pero al disiparse el destello, solo quedó un espeso humo negro. No se distraigan, debemos avanzar. Los dos guardias que iban con él rodearon a los civiles para evitar que se separaran por el miedo. Temblando, estos obedecieron rápidamente sus órdenes. El sacerdote extendió sus manos y así bendijo a una de las armas de los guardias. La hoja de la espada brilló con un dorado intenso. Se volteó para bendecir el arma del otro, pero este había desaparecido. Sintió algo cálido mojando sus pies. Iluminó el piso y vio el cadáver del guardia con la cabeza completamente destrozada. Escuchó la repugnante risa de la criatura venir de todas direcciones. Los viajeros vieron el cadáver, sintieron el frío de la noche y sus mentes se perdieron en la oscuridad. Aterrorizados no pudieron contener mucho más sus gritos y corrieron desesperadamente empujando a los guardias. Grimmer intentó detenerlos, pero era demasiado tarde. La oscuridad era tan profunda que incluso con la luz sagrada no podía ver más allá de pocos pasos delante suyo. Aún así, escuchó muy bien los gritos de dolor. Una sinfonía de carne, huesos y tendones rompiéndose. Grimmer volteó la mirada y vio a Laida, su madre y el último guardia junto a él. Por lo visto, solo quedaban ellos. Algo estaba mal. Esa criatura, esa noche era más violenta que antes. En otras ocasiones la luz sagrada podía mantenerlo a raya por un par de horas hasta que agotase su maná. Pero ahora, viendo a la joven Laida catatónica en los brazos de su madre mientras ésta cubría sus oídos, Grimmer tomó con fuerza el hombro de la mujer y cruzaron sus miradas. El sacerdote solo pudo decirle: Continuemos. Ya no podía hacer nada por los demás, pero estaba decidido a por lo menos salvar a esta mujer y a su hija. El otro guardia se encontraba firme a su lado. Tenía más experiencia, sabía que no faltaba mucho para salir del bosque, así que continuaron los cuatro, rogando por encontrar el final de esa pesadilla. Caminaron a toda prisa por ese sendero oscuro. Unos cuantos metros más adelante, Laida sintió una cálida gota cayendo en su mejilla. Pensó que comenzaría a llover, lo que les faltaba. Tocó el espeso líquido. Al ver su mano, se dio cuenta de que no era agua. La niña gritó y el sacerdote también sintió una cálida gota cayendo sobre su cabeza. En efecto, era sangre. Usó más poder sacro para ver todo lo posible. En los árboles, en cada rama de ese bosque maldito, estaban colgados los cadáveres con sus entrañas fuera, los árboles adornados con vísceras y sangre. Grimmer gritó que le cubrieran los ojos a la joven. La escena era brutal. Algunos se retorcían, estaban tan cegados por el dolor que no podían gritar. Aún vivos, lloraron sangre mientras sus ojos culpaban a Grimmer por su terrible destino. Corrieron mientras la sangre caía sobre ellos. Esa bestia. ¿Qué diablos le pasaba a esa bestia? Seguía riendo en la distancia, enloquecida por su obra macabra. El sacerdote perdía lentamente la cordura. La madre agachaba la mirada cubriendo los ojos de Laida. Se olía la masacre. Era sofocante. El guardia tenía los ojos tan abiertos que comenzó a sangrar. Solo un poco más. Ya casi lo lograban. Podía sentirlo. Casi lograban salir. Podía ver el final del bosque. La luz de Grimmer se hizo más intensa. El camino era claro. ¡Ya casi! Y luego el silencio. La luz abandonó al sacerdote completamente. Era el vacío, la oscuridad absoluta. Todos entraron rápidamente en pánico. El sacerdote, desconcertado, aún tenía mucho maná. ¿Por qué? ¿Por qué la luz lo abandonó? Intentando hacer el más mínimo destello, pero nada. La madre lanza un grito. Todo era un caos. Grimmer intenta encontrar a la madre y a la joven, pero solo escucha llantos desesperados. El guardia enloquecido repetía: ¡Dios, no nos abandones! Luego un grito profundo y el olor a sangre fresca apoderándose del entorno. Grimmer preparó su arma, llamó a la luz, pero no respondió. Se encontraba solo en la oscuridad. O bueno, no tan solo como desearía. Sintió una mano pesada, fría, unas garras atravesando su coraza de acero reforzado. Cerró los ojos, dejó caer su martillo y lo aceptó.
Que mi carne satisfaga tu hambre y permita que sientas piedad por las inocentes. La mordida fue tan dolorosa, tan profunda, que un chorro de sangre salió disparado de su cuello. Pero ese dolor solo fue el principio. Comenzó a sentir cómo le arrancaban la carne a mordisco, despedazando sus huesos. Grimmer, el sacerdote de la luz, murió en agonía mientras esa bestia lo observaba sonriendo. Laida corrió desesperada. Había perdido el rastro de su madre. Corría temerosa en la oscuridad, llorando, guiada por un último deseo: ver a su padre, encontrar a su madre y reunirse al fin. Su pequeña alma se aferró a esa visión, de tal forma que ya rozaba en la locura. Poco a poco su delicada psique se despedazaba. Antes de que las tinieblas pudieran llevarse su mente, chocó con las piernas de su madre. Los brazos de ella cayeron y la abrazaron. Laida la tomó con fuerza. Era su madre, y aún estaba viva. La joven comenzó a llorar de felicidad. Llamándola, lentamente en el horizonte podía ver los primeros rayos del sol. Las tinieblas retrocedían rápidamente. Lo había logrado. Las dos sobrevivieron. Laida levantó la cabeza para sonreírle a su madre, pero ella no podía devolverle la sonrisa. ¿Cómo sería posible? La bestia le había arrancado la cabeza. Laida Ludwig retrocedió violentamente y el cadáver de su madre cayó de la rama de la cual estaba colgando. No lo podía creer. Retrocedió paso a paso hasta chocar contra algo. Ahora no era su madre. Sintió como esa criatura se ponía de cuclillas para susurrarle en el oído. Niña, de ojos hermosos como la mañana, dime, ¿qué es lo que más deseas en este mundo? Su aliento era una combinación de sangre y vísceras podridas. Laida, temblando, perdida por el miedo, incapaz incluso de llorar, solamente dijo: Quiero ver a mi padre. Palanar sonrió, se tomó unos segundos y respondió: Descuida, tu deseo se cumplirá. Verás a tu padre, te lo prometo. La niña volteó la cabeza, vio sus ojos, y antes de poder decir algo más, Palanar sonrió. El señor Johann Ludwig miraba el horizonte con temor. Se suponía que ese día llegaría su esposa e hija. La ciudad de Bemer rebosaba de actividad aquel día. Ironfolk era un imperio próspero y poderoso. A pesar de su cercanía al bosque maldito, su economía se encontraba en ascenso gracias a unas minas de oro no muy lejos de allí. Sentado en un nuevo y enorme salón, Johann no podía quitarse la preocupación de su cabeza. Estuvo esperando todo el día. Cuando el sol se ocultó, supo que no iba a llegar. ¿Qué habría pasado? ¿Por qué demoraban tanto? No podía soportarlo más. Necesitaba descansar un poco. Se dirigió a la habitación listo para dormir. Se desabotonaba la camisa cuando sobre la mesa de noche vio un extraño objeto cubierto por una delicada manta blanca. ¿De dónde diablos había salido eso? Estuvo todo el día en la sala. Nadie más podía entrar. Sobre ese mantel había un pedacito de pergamino rasgado y lleno de alguna cosa roja. Johann lo tomó. En él decía: fue una buena niña, no lloró mucho, y al final podrá ver a su padre. Las piernas de Johann temblaron, palideció como un muerto. Lentamente retiró el pequeño mantel blanco y los vio. Brillaban como el cielo de la mañana. Johann lanzó un grito. En efecto, eran los ojos de su hija. Al fin y al cabo, Palanar siempre cumple con su palabra.